¿Sabías que puedes replicar el resultado, el éxito, el desempeño de los demás? No importa el área en la que se desenvuelva, en el deporte, en lo académico, en los negocios, en las finanzas, en la salud. Claro, hay ciertas limitantes biológicas, genéticas, pero podemos replicarlo. Incluso, y te lo puedo asegurar, en algunos casos específicos y concretos, al replicar a través de la metodología que te voy a enseñar, podemos incluso mejorar nosotros el resultado que el otro tuvo, el desempeño que el otro tuvo. A esta metodología se le llama así, modelaje. Es una metodología de la programación neurolingüística, de la PNL, que básicamente nos enseña a poder identificar y extraer estrategias mentales y comportamentales de las personas en esa área que queremos modelar y luego poderlas instalar en nosotros mismos o en alguien más. Suena muy de informática, pero son términos que utilizamos en esta disciplina de la PNL. Te voy a poner el ejemplo y voy a inaugurar esta sección con una persona en específico, que es Walt Disney. Se estudió, en concreto lo hizo Robert Dilts, aquí arribita, a ver, ahí arriba tengo los tomos de Robert Dilts, son 3 tomos, más otro libro también de él, que se llama La estrategia de los genios. Robert Dilts lo que hizo fue escoger a varias personas, incluyendo al personaje Sherlock Holmes, que, wow, yo idolatro, admiro, soy su fan. Y analizó este tipo de estrategias mentales y comportamentales para poder replicar en cada uno algo en específico. Es decir, tú puedes de una persona replicar su liderazgo, de otro replicar una técnica en algún deporte, en otra persona replicar la metodología de cómo vende, de cómo habla, de cómo influye en las personas. Hay tantas cosas que podemos modelar. En el caso de Walt Disney, lo que se modeló fue su capacidad creativa, porque prácticamente personaje que Walt Disney creaba e historia que creaba tenía un éxito tremendo, pegaba. Entonces, ¿cómo era posible que tuviera esta creatividad? Es porque tenía una estrategia muy, muy adecuada. Y te la voy a contar muy, muy fácil aquí para que entiendas qué es el modelaje. Y en cada una de los videos de esa sección, Modelando lo Modelable, te estaré contando de un personaje o de una persona, de una celebridad diferente, ¿vale? Bueno, dicen los rumores, y lo que dice ese libro, que Walt Disney tenía, vamos a llamarlo así, 3 estados diferentes para crear sus personajes y sus historias. El estado de soñador, ahorita te explico qué es eso, el estado de realizador o realista y el estado de evaluador o crítico. La gran estrategia de Walt Disney es cómo utilizaba cada uno de estos estados y cómo nunca los mezclaba. Algo que nosotros sí hacemos muchas veces y por eso nuestras grandes ideas que a veces tenemos no nos funcionan o no las llevamos a la práctica. Estoy seguro que alguna vez te ha pasado que tuviste una idea de negocio o de cualquier tipo súper wow, eureka. Dijiste, no creo que funcione, va a ser muy caro, nadie lo va a comprar, nadie lo va a querer. Y de pronto, después de un tiempo, te das cuenta que a alguien también se le ocurrió y tuvo mucho éxito. A mucha gente le ha pasado eso, a mí me ha pasado eso. A Walt Disney no, por su estrategia. Dicen que él cuando estaba en su oficina, que siempre tenía la puerta abierta, cualquier empleado podría entrar y preguntarle algo, pero si lo encontraban en una pose parecida a esta, no se le podía distraer, interrumpir, hablar. Llegaba el empleado, lo veía en esa pose y daba la vuelta y se iba. Porque sabían que estaba creando, que estaba soñando. Ese es su primer estado emocional o mental, el soñador, el creativo. Pero algo que hacía Walt Disney es jamás introducir o mezclar con estos otros 2 estados. Es decir, jamás
cuando estaba creando personajes o historias, jamás los criticaba, jamás los evaluaba, jamás veía qué tan rentables, qué tan aceptables iban a ser, jamás. Simplemente creaba personajes o historias. Después, en otro lugar diferente, que eso en PNL le llamamos anclaje espacial, el espacio donde estás influye en tus estados emocionales y mentales. Entonces él tenía un lugar distinto, pensemos una sala diferente a su oficina, donde ahí se ponía a realizar o ver cómo realizar esa historia o cómo ese personaje encajaba en los demás personajes y en otras historias. Ese era el realizador. Entonces pensemos que a ti se te ocurre la idea de crear un aparato que mida, no sé, que mida la ansiedad en una persona. Bueno, eso solamente es soñar. Se acabó, ya lo escribiste, todas tus ideas. ¿Cómo lo llevarías a cabo? ¿Qué materiales requerirías? ¿A quién le pedirías apoyo? ¿Cómo comenzarías? Todo eso sería realización, el realizador. Eso era el estado número 2. Y entonces Walt Disney se ponía pues a escribir, a planear, a ver cómo se interconectaban este personaje con los otros, esta historia con otras que había tenido. Solamente realizar, sin criticar todavía. No se preguntaba viabilidad como tal, no decía qué tan bueno iba a ser, simplemente es cómo poderlo hacer. Una vez que ya tenía eso, ahora sí, dicen que se iba a otra sala donde se revelaban fotografías, estas salas con luz roja que huele muy feo por el tipo de químicos que se utilizan, y ahí llegaba, se ponía en un estado más incómodo y desde esa incomodidad criticaba constructivamente, evaluaba o aterrizaba, son términos que se utilizan en este tercer estado, sus ideas y sus planes. Y entonces este tercer estado ya no era como para, ya no quisieras hacerlo, como que se te bajaran los ánimos, no. Era para evaluar, es que no es tan rentable, es que requiere un poquito más de dinamismo. Entonces, al evaluar, ya puedes llegar otra vez al paso número 1, que sería soñar y crear para ver qué puedes mejorar. Entonces, es un círculo virtuoso. Primero sueño, creo, sin meterle ninguna evaluación o crítica. Luego veo cómo llevarlo a cabo, cómo realizarlo, y hasta el último, su viabilidad, lo evalúo, lo critico, lo juzgo constructivamente. Esto es algo genial, está padrísimo, yo lo he hecho muchas veces y te voy a decir las 3 maneras en que yo lo utilizo. La primera, tal cual como lo hacía Walt Disney, en diferentes estados emocionales y en diferentes lugares. Entonces, en algún lugar, por ejemplo, en mi caso, donde más me gusta crear cosas, es en mi consultorio. Que hay libros, hay un pianito, o sea, me gusta la atmósfera, ahí puedo crear cosas. Aquí, en mi oficina, es donde me gusta realizarlas y evaluarlas en cualquier otro lugar de la casa. Cuando estoy comiendo, cuando estoy en la sala, desde ahí puedo ya verlo desde una perspectiva diferente, evaluarlo, criticarlo y mejorarlo. Pero en las organizaciones he hecho algo diferente cuando hago consultoría y capacitación. He hecho 2 cosas que han funcionado muy bien. La primera es escoger a 3 personas dentro de un equipo de trabajo y ya de una vez perfilarlo. ¿Cuál es el más creativo para asignarle el primer estado? ¿Cuál es el más analítico en el sentido de procesos, de acciones para que sea el realizador? ¿Y cuál es el más juzgón, el más crítico, el más descontador, el que siempre se enfoca en lo mal que va a salir algo, pero que ahora lo haga de forma constructiva? Y entonces le pido a uno que genere ideas, que se las pase al segundo, que busque cómo llevarlas a cabo y que luego se las pase al tercero para que las critique y nuevamente llegue a la primera persona. Otra forma de hacerlo cuando ya son muchas personas las involucradas es por equipos, por mesa de trabajo. Yo asigno a una mesa y le digo, ustedes van a ser los creadores o soñadores. Luego asigno a otra mesa que van a ser los realizadores y la tercera los evaluadores. Y hacemos lo mismo pero en equipo. Una adicional, todavía mucho mejor, es que las 3 mesas primero se dediquen a soñar, a crear ideas. Por ejemplo, les he puesto, a ver, vamos a crear ideas para
mejorar la productividad en esta área que está teniendo problemas de esta empresa, ¿no? En el área de producción. Entonces, ¿cómo mejorar los tiempos? ¿Cómo mejorar la calidad? Entonces, las 3 mesas están durante 20 minutos, media hora, solo creando. Prohibido evaluar, criticar, como ya sabes. Luego, les doy otros 20-30 minutos, pero se tienen que pasar la información. La mesa 1 a la 2, la 2 a la 3, la 3 a la 1. Y ahora todos van a llevar a cabo un plan de acción para eso que les acaban de pasar. Pasan los 20 minutos, media hora, nuevamente las pasan la información 1 a 2, 2 a 3, 3 a 1, de tal manera que todos tienen una lista de cosas, de ideas y de cómo realizarlas de otros equipos que no son el propio, y ahora se les permite criticarlas, ver la rentabilidad, etcétera, la viabilidad. Por último, las vuelven a pasar a su equipo original y el equipo original tiene que pulir. Y una vez que lo pula, lo presenta. ¿Ves? Esto es modelar lo modelable. Podemos modelar de personajes de caricaturas, de personajes de la historia, de personajes de películas. Podemos modelar cosas que nos interesen sin necesidad de modelarlo todo. Es decir, quieres modelar la seguridad de una persona y esa persona fuma y toma, pues no porque fume y tome es seguro, ¿sabes? Entonces a veces modelamos naturalmente, pero lo que no es tan modelable o tan útil. No porque ahora yo empiece a fumar y a tomar, ya soy seguro. No, hay que modelar su sistema de creencias, cómo se ve a sí mismo, cómo ve a los demás. Eso serían estrategias mentales. Cómo se para, la pose en que se pone, cómo respira. Eso serían estrategias comportamentales. Entonces, si te interesa este contenido y esta sección Modelando lo Modelable, pues suscríbete, dale like, comparte y próximamente te compartiré de algunas otras personas. Un abrazo y como siempre deseo que tengas todo el éxito que crees merecer. Hasta la próxima.